Ya entrando en detalle con respecto a las técnicas, vamos a hablar sobre las manuales, en este caso una resultante posterior. No olvidemos que al hablar sobre resultante posterior nos estamos refiriendo a la ubicación de los cóndilos con respecto a la cavidad glenoidea. Tenemos dos técnicas, la pulgar intrabucal, la pulgar extrabucal. La pulgar intrabucal nos pide que el paciente se ubique en una posición supina, es decir, en una posición horizontal, donde el paciente tiene que encontrarse totalmente relajado, el operador por delante del paciente, la mano derecha del operador tiene que sujetar la mandíbula, en este caso el pulgar a nivel de los incisivos inferiores, específicamente en el cuello del diente, y haciendo una retracción de lo que viene a ser el labio. El resto de los dedos en el borde inferior del mentón. Ya sujetado la mandíbula, hacemos una acción de apertura y cierre, es decir, ascenso y descenso de la mandíbula ligeramente, sin entrar en contacto dentario. Haciendo esto por un tiempo prudente, estamos haciendo que los músculos se relajen. Y guiamos a la mandíbula ya relajada a un movimiento de rotación pura, sin exceder los 20 milímetros de apertura bucal, con una ligera fuerza hacia atrás. Esta dirección o este manipulado de la mandíbula nos va a ayudar a direccionar el cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea. De la misma manera, la técnica pulgar extrabucal, el paciente tiene que ubicarse en una posición supina, el operador por delante del paciente, hacemos la sujeción de la mandíbula, pero en este caso el pulgar sobre la barbilla. El resto de los dedos en el borde inferior del mentón. De la misma manera, hacemos movimientos de ascenso y descenso sin contacto dentario hasta entrar a un momento de relajación de los músculos masticadores. Guiamos la mandíbula ya relajada en un movimiento de rotación pura sin exceder los 20 milímetros de apertura bucal con una ligera fuerza hacia atrás, direccionando el cóndilo con respecto a la cavidad glenoidea. Y así obtenemos, después de estos movimientos, aplicamos lo que es la lámina de cera y obtenemos nuestro registro de mordida. Otra técnica manual, según la resultante anterior superior, tenemos la técnica de Peters-Damson, tenemos la técnica pulgar sobre la barbilla. La técnica Peters-Damson es una técnica también conocida como la técnica bimanual de Damson, donde van a trabajar las dos manos, tanto del lado derecho e izquierdo del operador. El paciente en posición supina, en posición horizontal, ligeramente elevada la mandíbula, el operador detrás del paciente, y ahí es donde hacemos la sujeción de la mandíbula de manera bimanual, donde tienen la característica donde los pulgares tienen que ubicarse a nivel del mentón. El resto de los dedos en el borde inferior de la mandíbula, como ven en la imagen, específicamente el meñique tiene que ir en dirección del ángulo de la mandíbula, por la dirección de fuerza que vamos a ejercer. En este caso, con respecto a la técnica de Peters-Damson, vamos a solicitar al paciente que nos colabore haciendo movimientos de apertura y cierre sin contacto dentario. Siempre en estos movimientos de apertura y cierre, ascenso y descenso, no tiene que haber contacto dentario, con la intención de que los músculos se vayan tornando más flácidos para poder manipular. Haciendo esta acción el paciente de apertura y cierre, nosotros hacemos una acción a nivel de lo que viene a ser el mentón, el pulgar va a hacer una presión hacia abajo y hacia atrás. Y el resto de los dedos tiene que hacer una presión de ascenso, direccionando el cóndilo en una posición antero-superior con respecto a la cavidad glenoidea. Ya la técnica pulgar sobre la barbilla, el paciente también en posición supina. Generalmente todas las técnicas es donde el paciente tiene que ubicarse en posición supina con la mandíbula ligeramente elevada. La cabeza, cuidado, esté ubicada hacia la parte más posterior. Ahí ya estuviéramos excediendo el trabajo muscular y sobre todo la acción sobre la mandíbula. Ya teniendo al paciente en posición horizontal, el operador en este caso se pone en posición delante del paciente. Hacemos sujeción de la mandíbula, tomamos la mandíbula con la mano, colocando el pulgar sobre el mentón. En este caso, la dirección del pulgar tiene que ser en dirección horizontal, el pulgar en dirección horizontal y el resto en el borde inferior de la mandíbula. En esta técnica estamos sujetando la mandíbula, pero va a ejercer mayor acción lo que viene a ser el pulgar en esa dirección que hemos mencionado. En este caso no nos colabora el paciente, solamente nosotros hacemos de manera ligera una acción de ascenso y descenso, sin contacto dentario. En un tiempo prudente, y vemos que ya se torna más flácida el manejo, los músculos y el manejo de la mandíbula, direccionamos hacia abajo y hacia atrás, haciendo que el cóndilo se ubique en la posición ideal. Estas dos maniobras
nos ayudan a asentar los cóndilos hacia arriba y hacia adelante, permitiendo la determinación de un arco de cierre en relación céntrica. Ya teniendo flácida las mandíbulas en ambas técnicas, aplicamos lo que es la lámina de cera para obtener nuestro registro de mordida en relación céntrica. Ya las técnicas, en este caso las autoinducidas. Estas técnicas autoinducidas, también conocidas como desprogramador neuromuscular, son técnicas específicas con diferentes tipos de dispositivos. En este caso vamos a mencionar las láminas de Long y el JIP de Lucia. ¿Cuál es el objetivo de esta técnica de desprogramación neuromuscular? Solamente queremos suprimir la programación motora que guía la mandíbula muscularmente. En pocas palabras, solamente queremos tornar los músculos flácidos para poder nosotros manipular la mandíbula. Las láminas de Long son un juego de laminillas de acetato, como ven en la imagen. Vienen con una longitud de entre 4 a 6 centímetros, con un ancho de 1 a 1,5 centímetros y un grosor, que es muy importante, de 0,5 milímetros. Entonces, estas laminillas de Long están organizadas como una especie de librillo. ¿Qué acción tienen? Se interponen entre los incisivos hasta desocluir los posteriores. Produce un fulcro anterior. ¿Por qué le dicen que produce un fulcro anterior? Porque dice que nos permite una acción pivotante de los cóndilos en una posición anterosuperior dentro de las cavidades articulares, debido a la fuerza direccional elevadora. Entonces, es muy importante estas láminas de Long por la acción de su fulcro. Actúa como un plano inclinado donde va a aumentar la dimensión vertical. Y así vemos la imagen que el paciente está en oclusión, donde ya está interpuesto en las láminas de Long. En esta primera acción ponemos cierto número menor de láminas de Long, donde vamos a alcanzar que la mandíbula se posicione en una posición retrusiva de contacto, con un contacto prematuro y una posición más posterior al cóndilo. Es decir, que al aplicar lo que viene a ser las laminillas de Long, como vemos aquí, cierto número, un número menor, hacemos que la mandíbula retruya. Y al retruir la mandíbula, estamos ocasionando que exista un punto de contacto. Pero si nosotros incrementamos la cantidad de número de laminillas, vamos a hacer que, aparte de que exista esa retrucción ligera de la mandíbula, se libere el punto de contacto, vamos a incrementar lo que viene a ser la dimensión vertical. Y a nivel condilar, vamos a ubicar que el cóndilo se reubique en la posición anterosuperior con respecto a la superficie cruzada. Ya obteniendo esta posición del cóndilo, se obtiene el registro de mordida y por el cual nos va a ayudar para hacer el montaje del modelo inferior en relación céntrica. Tenemos también otro dispositivo considerado como desprogramador neuromuscular, que es el JIC de Lucia. Este JIC de Lucia es un dispositivo intraoral anterior confeccionado individualmente de acrílico, es decir, el operador lo realiza. Dependiendo de la habilidad del operador, uno lo puede realizar dentro de la cavidad bucal en el momento de estar con el paciente, dependiendo y respetando el protocolo que se debe realizar, o bien se puede trabajar en los modelos de trabajo que nosotros vamos a obtener. ¿Qué acción tiene este JIC de Lucia? Separa las piezas dentarias anterosuperiores, actúa también como un plano inclinado. Si vemos aquí en esta imagen, lo tenemos ya elaborado el JIC de Lucia, automáticamente no hay puntos de contacto, no existe interferencias, aumenta la dimensión vertical pero ligeramente, porque el espesor tiene que ser prudente para poder realizar este tipo de técnica, y a la vez, como habíamos mencionado que actúa como un plano inclinado, induce la mandíbula hacia lo que es céntrico. Ubica el cóndilo en posición superior anterior y media con relación a la superficie articular. Ya obteniendo la posición del cóndilo en esta situación, ya podemos obtener el registro de mordida para poder lograr lo que es el montaje del modelo inferior. Y así ya tenemos montados los modelos en el articulador, donde nosotros, dependiendo de la situación, queremos estudiar, queremos diagnosticar o realizar un plan de tratamiento o específicamente un tratamiento. Eso nos ayuda a que nosotros podamos tener buenos resultados porque estamos trabajando con modelos en una oclusión ideal, es decir, donde los cóndilos han logrado ser ubicados en una relación céntrica. Es importante manejar los diferentes tipos de técnica, pero dependiendo de las habilidades del operador. Nosotros manejamos esto en la clínica, las manejamos, pero siempre y cuando tengamos toda noción de lo que estamos queriendo lograr y qué protocolos debemos respetar. Es muy importante respetar los protocolos al elaborar este tipo de
aparatología o técnicas que vamos a manejar para poder aplicar. Y el único objetivo es lograr obtener un registro de mordida en relación céntrica para poder nosotros trabajar con nuestros modelos en nuestro laboratorio o en nuestra consulta para hacer bien un estudio, bien un diagnóstico o bien el trabajo que queremos realizar con respecto a la rehabilitación de nuestro paciente. Muchas gracias. Eso es todo.